Bueno, muy buenas tardes a todos. A continuación, vamos a hablar un poco sobre lo que es la hiperplasia prostática benigna. Para empezar a hablar de la hiperplasia prostática benigna, nosotros tenemos que conocer unos pocos aspectos sobre la próstata. Para empezar, saber que la próstata es la mayor glándula accesoria del aparato reproductor masculino, con un tamaño de 3 centímetros de largo por 4 centímetros de ancho. Tiene una forma de nuez y la próstata es importante conocer que tiene una porción glandular y una porción fibromuscular. ¿Qué quiere decir eso? Que la próstata es en realidad una glándula que está rodeada por tejido fibromuscular que le da su sostén y le da protección. Aquí traemos una imagen, la imagen clásica para reconocer la próstata. ¿Qué es lo que nos interesa ver acá? Que la próstata tiene una estrecha relación con el cuello de la vejiga. La próstata se encuentra inmediatamente inferior a la vejiga y a través de esta pasa la uretra prostática, que es la que es responsable de la mayoría de síntomas en la hiperplasia prostática benigna. Este es un corte transversal de uretra. En lo que aquí me interesa que veamos es que la uretra se divide en 3 lóbulos, un istmo y un lóbulo izquierdo y un lóbulo derecho. En realidad los lóbulos están pobremente delimitados y no se pueden diferenciar entre sí como tales, pero a su vez se dividen en lobulillos que obtienen su nombre a partir de la proximidad que tienen con la uretra prostática. Entonces, ¿qué es lo que interesa de esta imagen? Que hay 2 lobulillos que son el lobulillo anteromedial y el lobulillo superomedial. Estos 2 lobulillos forman en un conjunto un lóbulo conocido como el lóbulo medio. ¿Por qué es importante el lóbulo medio? Porque se ha observado que en las personas, en los hombres que están en desarrollo, esta porción es la que sufre mayor proliferación celular y mayor agrandamiento durante la etapa del desarrollo. Y al mismo tiempo es la porción que crece eh, en el caso de la hiperplasia prostática benigna. Entonces, como podemos ver, es la porción más próxima a la uretra prostática, que es lo que da respuesta a por qué hay síntomas urinarios de oclusión de la uretra. Esta es otra imagen de una vista posterior, solo para que nos hagamos la idea de cómo está la relación del cuello de la vejiga con la próstata y cómo atraviesa la uretra prostática a través de la misma. También es importante que veamos la irrigación de la próstata, ya que está irrigada en su mayoría por las arterias vesicales inferiores, que son ramas de la arteria ilíaca interna. También tiene irrigación de la arteria pudenda y de la arteria rectal, pero en su mayoría son de las vesicales inferiores. Y por otro lado, el drenaje venoso se da por el plexo venoso prostático, el cual drena hacia la vena ilíaca interna. Entonces, ya hablando propiamente sobre la hiperplasia prostática benigna, debemos de conocer que la hiperplasia tiene varios conceptos que se utilizan a manera de sinónimo, pero en realidad son conceptos diferentes que nosotros debemos saber diferenciar. Entonces, el principal concepto es hiperplasia prostática benigna. Aquí he traído las siglas en inglés. Cuando hablamos de hiperplasia prostática benigna, en realidad se refiere al aspecto histológico, a la proliferación celular en sí. Mientras que cuando hablamos de hipertrofia prostática benigna, nos referimos al agrandamiento del tamaño de la próstata. Aquí por sus siglas en inglés se refiere a benign prostate enlargement. Entonces, básicamente puede haber una hiperplasia, pero no necesariamente va a haber una hipertrofia. Pero siempre que hay una hipertrofia, normalmente es por consecuencia de una hiperplasia, es decir, que proliferaron bastantes células. Fue una proliferación considerable y esto aumentó el tamaño de la próstata. Y por último, la obstrucción prostática benigna, que en mi opinión debería de ser el verdadero nombre de la enfermedad, porque cuando hablamos de obstrucción prostática benigna nos referimos a la presencia de síntomas urinarios una vez se ha descubierto que hay un agrandamiento de la próstata que se dio debido a una hiperplasia prostática benigna. Entonces, es importante que sepamos diferenciar entre estos conceptos, ya que no significan lo mismo. En cuanto a la fisiopatología, no se conoce a ciencia cierta la etiología de la enfermedad,
pero lo que sí se sabe es que hay una proliferación benigna de células epiteliales, glandulares y del estroma. Esto se ha observado que es debido a componentes hormonales, principalmente un componente androgénico y componente estrogénico. En cuanto al componente androgénico, el factor más importante es la testosterona, que como nosotros sabemos, el DHT es el metabolito activo de la testosterona en el cuerpo humano, la dihidrotestosterona. Entonces se ha observado que este metabolito, al llegar a los receptores de la próstata, estimula el crecimiento y la proliferación celular, es decir, el agrandamiento de la próstata. Y por otro lado, el componente estrogénico, si bien no se sabe con certeza de dónde proviene el estrógeno en el hombre, sí se sabe que hay presencia de estrógeno en el cuerpo masculino. Entonces se ha observado que este estrógeno sensibiliza los receptores de la próstata a la testosterona, es decir, potencia el efecto de la testosterona y produce un mayor crecimiento de la próstata. De aquí viene una teoría en la que se ha observado que los adultos mayores tienen mayores niveles de estrógeno en su cuerpo conforme envejecen, y esto puede dar respuesta al por qué la prevalencia de la hiperplasia prostática benigna es mayor con la edad. Ya vamos a hablar un poco más adelante de eso. Como sea, tenemos dos mecanismos fisiopatológicos de esta enfermedad, uno estático y uno dinámico. En el estático nos referimos propiamente al agrandamiento de la próstata que produce una obstrucción de la uretra prostática, mientras que en el dinámico se refiere a que el mismo agrandamiento y proliferación celular producen dos cosas. Disminuyen la elasticidad del músculo liso y aumentan el colágeno. Entonces esto produce que la próstata, su músculo liso se contraiga, y esta contracción promueve también a la obstrucción de la uretra prostática. Y también hay otro componente dinámico que es como paradójico a esto, ya que el cuello de la vejiga, donde se encuentra el músculo detrusor, que funciona como válvula, se tensa también por lo mismo, ya que siente que no sale la orina, el músculo detrusor empieza a tensarse y esto produce los síntomas incómodos como la poliaquiuria, ya que intenta excretar la orina, pero como siempre está el componente estático obstruyendo, no sale la orina, y es lo que se ve en el paciente como poliaquiuria, ya que el paciente tiene que ir seguido al baño y no logra hacer la cantidad adecuada de orina. Vuelvo a traer esta imagen para que nos hagamos la idea. Entonces, el componente estático es el crecimiento y proliferación de esta área que obstruye la luz de la vejiga, mientras que el dinámico es que el mismo crecimiento produce una tensión del músculo liso que también va a producir una obstrucción más considerable. En cuanto a los factores de riesgo, el principal factor de riesgo es la edad avanzada, ya que se ha visto que en pacientes mayores de 50 años hay una prevalencia del 50%. La mitad de los pacientes mayores de 50 años van a padecer de hiperplasia prostática benigna. En los estudios se ha observado que este crecimiento es directamente proporcional, ya que en pacientes de 60 a 70 años aumenta hasta el 70%, y en pacientes mayores de 80 años hasta el 80%. Luego tenemos la predisposición genética, ya que se ha observado también que los pacientes que padecen de hiperplasia tienen algún familiar de primer grado que ha padecido de la misma enfermedad. Y la obesidad y el síndrome metabólico, que como sabemos nosotros, son estados proinflamatorios y que promueven la proliferación celular. Entonces esto ayuda al crecimiento de la próstata y por lo tanto es un factor de riesgo para padecer la enfermedad. En cuanto a la evaluación clínica, nosotros tenemos que tomar en cuenta estos parámetros que ya vamos a desglosar uno por uno con más tiempo, pero básicamente cuando un paciente nos venga, lo más importante es la anamnesis, ya que el paciente en la mayoría de los casos va a venir con síntomas urinarios que lo están incomodando. Ya vamos a hablar adelante de cuáles son estos síntomas urinarios, pero lo que interesa ahorita es que conozcamos cómo hay que abordar a estos pacientes con la anamnesis meticulosa de estos síntomas, la frecuencia, que lo alivia, que lo exacerba, cada cuánto tiene que ir al baño, etcétera, etcétera. Y para esto tenemos estos cuestionarios que son herramientas sumamente útiles, el AUASI y el IPSS. Este es el American Urology Association Symptom Index,
mientras que este es el International Prostate Symptom Score. Los dos son cuestionarios que se realizan a los pacientes que vienen con síntomas urinarios para clasificar y diagnosticar esta enfermedad. Ya lo vamos a ver más adelante. Luego tenemos los exámenes complementarios. Siempre estos pacientes es importante realizar pruebas sanguíneas, siempre un hemograma para ver si hay algún tipo de leucocitosis. Hay que considerar en las pruebas químicas sanguíneas, si sospechamos de insuficiencia renal aguda, enviar pruebas renales como creatinina y nitrógeno ureico. Luego el examen general de orina, sumamente importante para diferenciar de alguna infección de las vías urinarias o alguna enfermedad de transmisión sexual. Luego el antígeno prostático, sumamente importante, ya lo vamos a hablar más adelante. La ultrasonografía, que nos puede servir para medir la orina residual después de una micción, y la cistoscopía, que es como de último recurso, pero también nos puede servir como un método diagnóstico y al mismo tiempo un método de tratamiento. En cuanto al examen físico, siempre hay que realizar un examen físico completo en todos los pacientes, pero es sumamente importante en estos pacientes 3 aspectos. La palpación abdominal, ya que es importante palpar el área suprapúbica de manera profunda, en búsqueda de algún tipo de dolor que pueda ser secundario a una cistitis o a una retención urinaria aguda. Luego, la inspección completa de los genitales externos en busca de alguna anormalidad congénita que esté produciendo la obstrucción, como por ejemplo una fimosis. Y por último, esto es sumamente importante, siempre por último hay que realizar el tacto rectal, porque el tacto rectal nos va a dar muchas pautas para poder diferenciar la hiperplasia prostática benigna de un cáncer de próstata. Y siempre se debe de hacer hasta el final del examen físico, ya que el tacto rectal es sumamente incómodo para el paciente y puede complicar el resto del examen, por lo que siempre se recomienda hacerlo al final. Entonces, volviendo a lo de los síntomas urinarios, en la anamnesis, como manifestaciones clínicas, nosotros vamos a encontrar normalmente 2 tipos de síntomas irritativos y síntomas obstructivos. En cuanto a los síntomas irritativos, tenemos la poliaquiuria, la nicturia y la urgencia miccional. El paciente se va a quejar de que tiene dificultad para orinar, o siempre se tiene que levantar por las noches a orinar. De hecho, los síntomas irritativos son los más frecuentes en este tipo de pacientes. Sin embargo, también se presentan los síntomas obstructivos, como es la disminución de la potencia del chorro urinario, micción que necesita esfuerzo abdominal, o sensación de que no vacían completamente después de orinar. Y también puede haber presencia de algún tipo de goteo después de orinar. Este es el cuestionario que les mencionaba, el International Prostatic Symptom Index. En este, como podemos ver, toma en cuenta síntomas de llenado y síntomas de vaciado. Básicamente lo que le da atención es qué tan frecuente pasan los síntomas. Como podemos ver aquí, menos de una vez cada 5, menos de la mitad de las veces, y dependiendo de la respuesta del paciente, nosotros le vamos a dar un resultado numérico que al final se suma. Entonces, como podemos ver aquí en la interpretación, lo importante es que a menor porcentaje va a haber una menor severidad de la enfermedad. Entonces, de 0 a 7 puntos va a ser una enfermedad leve, de 8 a 19 moderada, y de 20 a 35 puede ser grave. Este es el otro cuestionario, el American Urological Association Symptom Index. Es similar, pero tiene menos preguntas. Son 7 preguntas, pero del mismo tipo. Y al final se suman y el mayor porcentaje que nos puede dar es 35. En base a este número vamos a nosotros clasificar la enfermedad. En cuanto a los exámenes de laboratorio, como ya mencionaba, el uroanálisis, sumamente importante para descartar otras sospechas clínicas como infecciones de las vías urinarias o de transmisión sexual. El antígeno prostático es sumamente importante, ya que esta es una enzima producida por las células epiteliales de la glándula prostática. Tenemos que saber que este antígeno no es específico de la hiperplasia prostática benigna, sino que este puede aparecer tanto en el cáncer de próstata
en la hiperplasia y en la prostatitis, es decir, en cualquier estado inflamatorio o de agrandamiento de la próstata. Como sea, aquí podemos ver los valores que esperamos dependiendo de la edad. Como ya mencionaba, conforme aumenta la edad, siempre va a haber un aumento de la próstata, del tamaño de la próstata, por lo que aumentan los rangos. Como pueden ver, en 40 a 49 años se espera de menor de 2.5 nanogramos por mililitro, mientras que de 70 a 79 años se espera de menos de 6.5. Importante también, siempre, en cualquier caso, si nos aparecen más de 10 nanogramos por mililitro, debemos de sospechar de alguna malignidad y hacer las pruebas pertinentes para descartarla o diagnosticar. El otro es el estudio de orina residual, el cual mide la orina retenida en la vejiga después de la micción. Ya les voy a hablar un poco más adelante de esto con una imagen, pero este es sumamente importante porque por medio de algunas fórmulas podemos nosotros calcular cuánto es el volumen de orina que ha quedado después de una micción y con esto diagnosticar la enfermedad. Y también la creatinina, como mencionaba, las pruebas de función renal frente a una sospecha de insuficiencia renal aguda. Esta es la ultrasonografía para medir el volumen residual. A mí me llamó la atención esta fórmula, que en realidad hay varias fórmulas, pero como pueden ver, esta es A por B por 5.9 menos 4.6, donde A por B es A, el largo, y B es el alto del espacio anecogénico de la vejiga después de la micción. Es importante que se debe hacer antes y después de la micción para evaluarlo. También el espacio ecogénico. Pero como sea, en base a esta fórmula podemos nosotros obtener el resultado de cuánto es el estimado de volumen de orina que ha quedado después de una micción. Luego, en cuanto al tacto rectal, sumamente importante, como ya mencionaba, aquí podemos ver una próstata normal. En la próstata con hiperplasia, nosotros esperamos sentir al tacto una próstata lisa siempre, pero agrandada. Mientras que si nosotros al tacto sentimos una próstata rugosa, una próstata con nódulos o con abultamientos, nosotros debemos de sospechar de una malignidad. En cuanto al tratamiento, importante que puede tener dos presentaciones, una presentación aguda en la que hay retención aguda de orina o una presentación crónica. En la mayoría de los casos la presentación es crónica, ya que los pacientes comienzan a presentar los síntomas obstructivos y poco a poco se hacen demasiado incómodos hasta que deciden pasar consulta. Sin embargo, puede haber una presentación aguda en la que hay una retención aguda de orina, la cual debe de ser manejada como una emergencia. Sin embargo, ya hablamos de esto en el tema de emergencias urológicas, por lo que nos vamos a orientar por la presentación crónica. Entonces, lo primero, el cuestionario. El IPSS es una herramienta sumamente útil, ya que en base a la severidad de la enfermedad, nosotros podemos elegir un tratamiento. El tratamiento es básicamente escalonado, vamos a ir desde lo menos invasivo hasta lo más invasivo. La primera opción en casos leves es el manejo expectante. ¿Qué se le puede recomendar al paciente? Que baje de peso, en caso de ser obeso, controle su diabetes, ya que esto va a reducir el estado proinflamatorio. También es importante recomendar cosas como disminuir la ingesta de café, ya que si bien el café es un diurético, esto va a exacerbar los síntomas, ya que aunque el paciente esté orinando más, va a persistir la obstrucción y esto va a hacer que los síntomas sean aún más incómodos. De igual forma, recomendar que no se tome mucho líquido por la noche, ya que un paciente que toma bastante líquido por la noche va a tener más problemas incómodos de nicturia o poliaquiuria. Entonces, básicamente es un tratamiento que se orienta a los síntomas y por eso se denomina como expectante. Luego, en el siguiente caso, en el caso de una hiperplasia prostática moderada, podemos optar por el manejo farmacológico. En este caso, los medicamentos que se utilizan son los alfa bloqueadores, que funcionan disminuyendo la contracción del músculo liso, relajan el músculo liso de la próstata y esto produce que haya un mejor flujo de orina. Algunos ejemplos de alfa bloqueadores utilizados en estos casos son el tamsulosin y el alfuzosin. Luego tenemos los inhibidores de la alfa-5 reductasa, que básicamente lo que hacen estos medicamentos es impedir el metabolismo de la testosterona, por lo que impiden
que los receptores reciban el DHT, y con esto impiden el crecimiento de la próstata y al mismo tiempo incluso promueven la reducción de su tamaño. Algunos ejemplos de eso son la finasterida y la dutasterida. ¿Qué es importante sobre estos medicamentos? Que deben de usarse por lo menos por 6 meses para que empiecen a dar los resultados. Normalmente lo que se utiliza es una mezcla de estos dos medicamentos, los alfa bloqueadores, con inhibidores de la alfa-5 reductasa. Y por último tenemos los antimuscarínicos como la solifenacina y la oxibutinona, que son específicos para el músculo detrusor de la vejiga en caso de que el problema sea más dinámico. Esto lo que hace es relajar el músculo detrusor y permite un mejor flujo de la orina. Luego tenemos el tratamiento quirúrgico. En este caso está indicado para ciertos padecimientos como por ejemplo la retención urinaria refractaria, pacientes que presenten infecciones de las vías urinarias recurrentes, pacientes con hematuria refractaria, pacientes con insuficiencia renal, que haya un residuo vesical aumentado o presencia de cálculos, y que haya una retención urinaria de alta presión. Esta última es importante porque es una indicación absoluta, ya que es una emergencia. En cuanto a los procedimientos que se realizan, tenemos el principal, que es la resección transuretral de la próstata, por sus siglas en inglés TURP, es el más utilizado. Luego tenemos el HoLEP, que es el Holmium Laser Enucleation of the Prostate. Este es un procedimiento similar al TURP, pero se utiliza un láser con ondas de alta frecuencia. Y por último el Urolift, que es un tratamiento relativamente nuevo que se está utilizando. Ya lo vamos a ver con más detenimiento. Este que vemos, básicamente el TURP, como ya mencionaba, es por vía transuretral, se entra por la punta del pene y tiene que llegar hasta la próstata. Tiene una cámara y también ciertas herramientas como una para irrigar y una especie de loop que realiza como el cortado de la próstata del tejido que está obstruyendo. La irrigación lo que hace es que permite que el tejido cortado pase a la vejiga y luego se puede excretar, ¿verdad? Luego tenemos el HoLEP, que es similar, siempre por vía transuretral, pero se utiliza, como ya mencionaba, una onda láser, ¿verdad? Aquí se puede ver el resultado y se pretende siempre dejar la cápsula de la próstata, ya que esto disminuye la cantidad de efectos adversos o complicaciones después de la operación. Y este es el Urolift, que igual es por vía transuretral, pero este es mucho menos invasivo. Se colocan estos que son los Urolift, son una especie de clip que ensancha la uretra prostática y permite el flujo adecuado sin necesidad de hacer algún tipo de corte. Como ya mencionaba, este es un procedimiento nuevo, pero está siendo sumamente aceptado por ser el menos invasivo y presentar buenos resultados. Entonces, para los diagnósticos diferenciales de esta enfermedad tenemos que tener siempre en cuenta el cáncer de próstata o de vejiga, la caudequina y la retención vesical crónica de alta presión. Estas tres que están en negrita son banderas rojas y deben de ser siempre sospechadas, y en caso de tener una alta sospecha, hacer todas las pruebas pertinentes y diagnosticarla o descartarla, ya que son bastante delicadas de tratar. Luego tenemos las IBU o las ITS, es decir, las infecciones de las vías urinarias o de transmisión sexual, y la prostatitis. Algunas de las complicaciones frecuentes, como ya mencionaba, las IBU son recurrentes en estos pacientes porque la obstrucción del flujo de orina predispone a la proliferación bacteriana. Luego tenemos hematuria, que es bastante frecuente también. Y por último, los síntomas de retención urinaria, como ya decíamos, una emergencia por retención urinaria aguda, y todos los síntomas de incomodidad que le causan al paciente. ¿Cómo podemos prevenir la enfermedad? Controlar la obesidad y la diabetes, disminuir los estados proinflamatorios, y es básicamente lo mismo que se deja en el tratamiento expectante del paciente. Recomendar un estilo de vida que no exacerbe los síntomas, como por ejemplo disminuir la ingesta de café o disminuir la ingesta de agua por la noche. Estas son las bibliografías y eso sería todo. Muchas gracias por su atención.